Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes, a todos los participantes que aceptaron nuestra invitación al conversatorio, a esta charla que hemos denominado Afectación y Fortalecimiento de la Salud Mental en época de pandemia, la cual para esta tenemos una invitada de lujo como la doctora Florelisa Murcia Zapata. Pues vamos a contar básicamente quién es la doctora Florelisa Murcia. La doctora Murcia es neuropsicóloga clínica, es psicóloga clínica de la Universidad ¿Listo? Católica, es psicóloga clínica de la Universidad Católica de Colombia, es docente universitaria, especialista en educación para la ¿Me salud. escuchas? ¿Sigues o empiezo? Ya estoy dando acá la presentación, ya está grabándose todo. Especialista en evaluación y diagnóstico neuropsicológico, magíster en neuropsicología clínica y fundadora y directora de la Fundación Rescatando Vidas para la prevención del suicidio. Básicamente, dentro de esta presentación esta charla que nos irá a dar sobre este tema de afectación sobre la salud mental en la época de pandemia, pues iniciaremos con la presentación que ella nos va a realizar de la conferencia. Posteriormente tendremos un espacio para algunas preguntas y por último realizaremos unas conclusiones de esta charla. Por lo tanto, pues quiero darle la palabra a la doctora Florelisa Murcia, pues para que iniciemos la charla. Buenas tardes, muchas gracias a Compromiso Ciudadano por la invitación. Realmente es un espacio que todas las personas lo necesitan. Todos estamos enfrentados a una situación atípica y por lo tanto estos espacios de enriquecimiento a nivel emocional pueden ayudar bastante en este momento de crisis. He escogido el tema afectación y fortalecimiento de la salud mental porque quizás en tiempo de pandemia es una de las afectaciones que más se están viendo con frecuencia. Por lo tanto, voy a tratar de darles unas estrategias sencillas que puedan ustedes adoptar desde la casa, desde su teletrabajo, en familia, con los hijos, y entender un poquito qué nos está pasando con estas emociones, porque a veces es difícil encontrar claridad, puesto que pasamos por todas las emociones complicadas y entramos fácilmente en crisis si no logramos tener esa regulación de emociones. Bueno, la pandemia que nos ha tocado vivir, realmente ninguno lo esperaba, ¿sí? Nadie estábamos preparados para esa pandemia, ningún ser humano, nunca nos imaginábamos que en esta generación fuéramos a enfrentarnos a este fenómeno natural, pero definitivamente nos hizo entrar en crisis a todos. Entonces, realmente estamos en un momento de crisis, pero como toda crisis, también puede ser un momento de oportunidad. Hay visiones desde un punto de vista optimista y lo podríamos ver esta crisis como una oportunidad, o podemos ver esta crisis de un punto de vista pesimista y se convertiría en una afectación. Entonces, si lo vemos como oportunidad, va a ser un fortalecimiento para muchas cosas de nuestra personalidad, pero también si lo vemos lo vemos como negativo, pesimista, con esa visión, puede ser una gran afectación. Realmente nosotros estamos preparados o no lo estamos, dependiendo de esa fortaleza, en esa estructura de personalidad con que crecimos. Aprendimos a ver el mundo, aprendemos a ver la adversidad desde esos dos tópicos, o muy optimistas o muy pesimistas, y de acuerdo a eso adoptaremos estilos de afrontamiento. Toda esta situación de crisis indudablemente pues ha afectado. ¿Qué podría generar ese estilo de afrontamiento en la cual unos podamos enfrentarlo de una forma positiva y unos en forma muy negativa? Y es que realmente desde pequeños se nos forma esa personalidad, ¿sí? Estamos formando desde la crianza, esa adolescencia, para que podamos ser unos adultos exitosos y unos adultos triunfadores. Pero entonces esa personalidad se construye desde esa crianza y realmente si todos evaluamos la etapa en la cual estamos viviendo y la época de educación, tanto de colegio como de padres, realmente hay fallas que no estamos preparando a la generación de jóvenes y de niños para afrontar crisis.
De pronto esta pandemia nos tocó a nosotros, los que ya estamos estables y maduros, de pronto tengamos más herramientas, pero pensaríamos, y hay la inquietud, ¿cuándo otra pandemia será que esta generación de niños puede afrontarla con tanto entereza como realmente algunos de nuestra generación lo puedan estar afrontando? Y ahí es donde tenemos que empezar a buscar mecanismos de cambio, puesto que estamos criando es la palabra porque es de crianza, unos niños que viven en una burbuja de educación, de crianza, donde los papás no queremos inicialmente que no lloren, no sufran, no queremos que se enfrenten al aburrimiento, no queremos que se enfrenten al fracaso, y todo les concedemos, es decir, el esquema mental que le estamos formando a estos niños es: el mundo es bueno, fácil, sin esfuerzo, todo lo que quieran se le podrá conceder, las cosas que usted quiera se le van a dar, siempre vas a ser exitoso, nunca vas a conocer el fracaso, y definitivamente el aburrimiento y el llorar no lo vamos a dejar que lo sufras. Y ahí nos estamos equivocando, porque indudablemente el mundo viene a hacer que estas personitas no tengan esas defensas para todas las crisis que se le van a presentar en la vida. Otro error de crianza: estamos criando niños que definitivamente no reconocen imágenes de autoridad. Esta figurita me gusta mucho porque plasma mucho lo que quiero decir, y es que tenemos papás miedosos de corregir a sus hijos, y estamos viendo muchos hogares que el que manda es el niño. En la consulta me dicen muchos niños, en una pregunta que yo hago de test de familia: ¿quién manda en la casa? El que manda soy yo. Entonces tenemos un niño que se le ha llamado el síndrome del emperador, y es el niño con trastorno negativista desafiante que no reconoce figuras de autoridad, no acata normas, y tenemos unos papás que están serviles y sumisos a lo que el niño diga, que son complacientes a todo lo que el niño diga para que no se ponga bravo. Ahí es donde hay que trabajar en esa incógnita de: ¿será que estamos haciendo bien y estamos preparando a estos niños para la adversidad? Niños aquí en esta otra imagen que su vida se les ha convertido simplemente en aparatos, ¿sí? En usarlos, en estar pendiente de jugar en todo el tiempo que puedan, y pegados a la pantalla todo el día. Estamos viendo que ya no ni siquiera tienen amigos de carne y hueso, sino son amigos virtuales que están conectados a una máquina todo el tiempo. Ya no hacen ejercicio, ya las tareas las hacen muy rápido para que no les quite espacio para jugar, videojuegos. Estamos teniendo niños hasta obesos porque no quieren ni siquiera hacer ejercicio por estar pegados a las pantallas. Niños que desde pequeñitos, si ustedes miran esta imagen, presentan unos cambios bruscos en esa regulación de emociones, niños que ya exageran en la explosión de esa ira, de ese enojo, y hasta están intentando lesionarse y amenazan con hacerse daño si no se cumplen sus demandas. Todo esto por los errores anteriores. Y por lo tanto, papás que ya no saben qué hacer, pues porque todos estos errores indudablemente han hecho que su niño no sea un niño fácil de manejar, y tenemos papás que definitivamente entran en crisis porque no saben cómo tratar a sus hijos. Sumado a esto, que estos papás pues tendrán problemas a nivel económico, no, a nivel laboral, y definitivamente pues llegan a casa también con reacciones explosivas. Entonces, no solo que el niño tiene una predisposición por las pautas de crianza inapropiadas, sino que los padres en sí están siendo modelos negativos en la regulación de esas emociones. Un padre de familia o una madre que llegue a la casa a explotar, a estar furioso y a tirar las cosas, y así como lo vemos en estas imágenes, el niño va a imitar esos mismos comportamientos cuando tenga enojo y rabia, porque ese es otro momento de aprendizaje de los niños, ver modelos. Y si el modelo de papá no se sabe controlar, no se sabe regular, pues ¿qué le vamos a exigir al niño? Por eso, en consulta, cuando me dicen ayúdenme a que mi hijo controle su ira, maneje su frustración, maneje su ansiedad, yo les digo: los primeros que tienen que venir a consulta son ustedes, porque si ustedes como papás no regulan sus emociones, realmente ustedes son el espejo para que el niño
vea ese tipo de conductas. Entonces, si yo le enseño en mi consulta cómo controlar el enojo, pero ustedes en la casa todas las 24 horas del día están modelando otro tipo totalmente disfuncional de estas emociones, pues indudablemente el niño va a crecer aprendiendo estas deficiencias en esa regulación de emociones. Entonces, fíjense que esto ya nos estaría preparando. Si hacemos un buen trabajo y no tenemos estos errores, ya estaríamos preparando a esta generación para afrontar una crisis, no solo de pandemia, Dios quiera que no nos vuelva a tocar, pero indudablemente la probabilidad de que se presente otra y otras crisis en su vida lo van a hacer, de tal forma que vamos a trabajar mucho en esa rectificación de pautas de crianza, papás, porque definitivamente estamos haciendo tipos de personalidad frágiles, estamos haciendo niños gelatina, que todo les afecta, todo les duele, y realmente no estamos haciendo niños todoterreno para esa adversidad que les espera. Por lo tanto, siempre recomendamos que esta época en todo sentido debe dar un giro a la educación, tanto en casa como en el colegio. Y estamos insistiendo mucho, todos los profesionales de la salud mental, en que lo importante no es aprender conocimientos de matemáticas, español, sociales, todos estos conocimientos, porque realmente no es garantía para tener éxito en la vida. Aquí estamos apuntando en desarrollar en estos chiquitos y en los adolescentes y en los adultos, si no lo tienen, desarrollar esa inteligencia emocional. Nosotros tenemos un cerebro dividido, uno que razona y piensa, pero tenemos un cerebro emocional que si no sabemos regular esas emociones ganan batalla y nos pueden dar muchas crisis y muchos fracasos si no sabemos controlar estas emociones. De tal forma que aquí hay grandes propuestas a nivel de esa inteligencia emocional que posteriormente en una próxima charla lo podremos hacer porque esa inteligencia emocional vale la pena cultivarla. Entonces, algunas estrategias para preparar a los hijos a afrontar esa adversidad que les presenta es sacarlos de su zona de confort, es decir, ya no es que sean en una burbuja de cristal, sino que vamos a empezar a enfrentarlos a la realidad. Es posible que lo enfrentemos a hacer cosas que no le gusten, por ejemplo, en la casa, lavar los baños, lavar su propia ropa, los platos, ayudar en los quehaceres. La frase del niño es muy típica: esto no me gusta hacer, pero mira que a veces sí, le podemos contestar: en la vida te va a tocar hacer muchas cosas que no te van a gustar hacer, pero te va a tocar. Entonces, eso es moverles una zona de confort, no solo lo bueno y lo que les gusta, sino que también aquello que no les gusta y que no sea tan agradable, también lo tienen que aprender a hacer, porque la vida no va a ser de un solo polo positivo. Enseñarlos a que toleren la frustración, el malestar, el rechazo y el aburrimiento. A veces los papás pensamos que solo con alegría, solo con que el niño esté alegre, todo lo que le guste, pero no queremos que llore. Y estoy aburrido, y los papás se desesperan por mirar cómo les quitan ese aburrimiento. Muy frecuentemente vemos frases del niño que dice: papá, estoy aburrido, papá, estoy aburrido, y el papá lamentablemente lo único que encuentra es el celular para que el niño deje de aburrirse. Y a veces también hay que decir: mi amor, pues abúrrase, mire, hay muchas cosas, pero si estás aburrido, pues vive ese sentimiento, no pasa nada si se aburre. Realmente, antes, al contrario, descubre un sentimiento que lo va a poder soportar a futuro. Que aprendan a esperar, a perder, a arriesgarse y a tomar iniciativa, hace eso. O sea, fíjate que aprender a perder, a que ellos sientan el fracaso, eso también. Ven que un día fracasaron y que el mundo siguió y que no pasó nada, que lloré, que quería ganar, pero definitivamente el mundo no se acabó por eso. La disciplina, poner límites y que asuman las consecuencias de sus actos, delegar responsabilidades acordes a su edad y colaborar en casa, incentivar la autonomía y la independencia, enseñarles a enfrentar y solucionar problemas. Ahí están los papás sobreprotectores que todo le quieren solucionar a sus hijos. Entonces, aquí hay que dejarlos que desde pequeñitos también tomen sus propias decisiones, pero también con normas y límites. No es que ellos decidan todo en la casa, sino habrá cosas que él por su etapa
o su desarrollo evolutivo en el encuentro, ya puede tomar unas soluciones para que él mismo sea, digamos, gestor de su propio autocuidado y de sus propias responsabilidades, que aprendan a tomar decisiones, que desarrollen habilidades sociales, saludar, conversar, pero acordémonos, si se pegan a un aparato, pues difícilmente les va a gustar socializar, y eso es lo que estamos viendo hoy en día y sobre todo en los adolescentes. Que se creen metas, que luchen y se esfuercen por conseguir lo que quieren. Recuerde que ustedes, padres y maestros, son modelos en la regulación de emociones. Entonces, todo eso nos va a ayudar a hacer un estilo de afrontamiento mucho más fuerte ante la adversidad. Ahorita que estamos en clases virtuales, que recomendamos una convivencia agradable y de mucha paciencia, con mucha regulación de emociones. ¿Quiénes? Los hijos, los padres y los maestros, porque esta es una situación atípica que no podemos esperar que definitivamente los niños que nunca estaban acostumbrados a esta metodología, pensemos que se van a estar quietos 4 horas en un computador. O sea, hay que saber que esto es novedoso y que definitivamente tendremos que tener mucha paciencia. Hábitos de estudio, fijar un horario para hacer las tareas, una hora académica, establecer un lugar para hacer tareas, calmado, ordenado, sin ruido, no en el comedor, no en la sala de la televisión, sino asignarle un lugar en la cual él lo reconozca como lugar de su clase, como lugar de su área académica. Hábitos de sueño, estos niños deben dormir, los estudiantes, no solamente niños, sino adolescentes y adultos. Si hay una etapa académica al día siguiente, hay que dormir temprano. El sueño es el protector de la salud mental y del aprendizaje. Entonces, si no dormimos bien, pues sus dispositivos de aprendizaje no van a estar bien. Entonces, son niños que se deben acostar temprano, así no tengan que ir al colegio, porque al otro día pues van a hacer productos académicos, que ahí es donde tienen que colocar atención, y si no han dormido bien, pues se van a fatigar fácilmente. El autocuidado y la alimentación, pues comer bien antes de esa clase y estar bañaditos y con una ropa cómoda, de tal forma que ellos estén programados a nivel neuropsicológico para estar en un rol de estudiante y no estar en un rol de estar en casa haciendo pereza, sino que su mismo atuendo lo invite a que tiene que estar dispuesto a una clase. Distribuir el tiempo y manejo del tiempo, no todo el tiempo debe ser la televisión, no todo el tiempo en las clases, saber distribuir de tal forma que haya diversión y haya responsabilidades académicas por hacer. Compartir en familia ayuda mucho. Bueno, y ya estos son los antecedentes de cómo podemos enfrentar esta pandemia. Si ya hicimos ese trabajo, los felicito a muchas familias porque ya hemos preparado para enfrentar esta pandemia. Pero aquí realmente, aquí ya empieza lo actual que estamos viviendo. Nosotros, ¿por qué vemos el COVID-19? Nos causa tanta alerta emocional, y definitivamente es porque hay una amenaza. Y si hay una amenaza es porque estamos en peligro, y lógicamente si está en peligro, nuestro cuerpo y nuestra mente entran en una función de alerta. Alerta que algo va a pasar, estás en peligro, defiéndete, mira a ver qué activas para esto. Y entonces esa amenaza constante y esa alerta es porque tememos por nuestra vida, por nuestra salud, a nivel económico, la inseguridad a nivel de trabajo, los cambios en la educación, la parte de ese cambio brusco en la parte social que hemos tenido, e indudablemente el alejamiento de esos seres queridos que queremos tanto. Entonces, ese miedo es lo que nos hace estar en alerta, y por lo tanto entramos en una etapa de incertidumbre, y esa incertidumbre es miedo. Yo creo que ninguno de los seres humanos que ahorita es en todo el planeta no hemos sentido miedo con esta pandemia, claro, porque es que estamos sintiendo amenazados, nos estamos sintiendo amenazados. Pero entonces aquí vamos a ver qué hay. Tenemos que manejar esa ansiedad, porque la ansiedad es adaptativa. O sea, una persona sin cero ansiedad no podría existir, porque la ansiedad es una emoción instintiva que también nos ayuda a protegernos. Si yo no sufro de ansiedad, puede alguien hacerme daño y yo no me defiendo, o yo no huyo ante el peligro, de tal forma que hay un miedo real y adaptativo, que ese no nos hace daño si se activan todas nuestras defensas. Pero si hay miedos irracionales, y el ver peligro
donde no lo hay, o ver un peligro por creencias irracionales, de tal forma que si estamos ese cerebro impactado 24 horas sobre ese miedo, vamos a entrar en una ansiedad que no es adaptativa y que definitivamente nos va a hacer mucho daño. Entonces, esa ansiedad pues viene acompañada de síntomas cognitivos como creencias irracionales: me voy a morir, se va a morir mi papá, esto es una catástrofe, de esta no vamos a salir. Entonces, estos pensamientos negativos pues van a causar unas emociones de angustia, de miedo, de pánico, y van a enfermar nuestro cuerpo porque vamos a empezar a sentir esas molestias de trastorno del sueño, vamos a sentir sudoración, vamos a sentir problemas gastrointestinales. En todo eso son las sintomatologías que se da la ansiedad. ¿Cómo podríamos, en cierta forma, empezar a combatir esa ansiedad? Y son con estrategias de afrontamiento, de solución al problema, como por ejemplo, si nosotros, ¿qué nos causa incertidumbre? Lo desconocido. Si ya sabemos que existe la pandemia, el COVID-19, y nos han dado cierta información, empecemos a aprender sobre esa información, pero que sea una información confiable, limitada, que definitivamente nos lleve a más un proceso de tranquilidad y no impactarnos todas las horas y en todas las noticias con esas noticias tan catastróficas que lo único que hacen es quitarnos el sueño y aumentarnos la ansiedad. No, estar informados, pero también solo un límite de tiempo, no todo el tiempo estar en función, sino hacer otro tipo totalmente alejado de esas noticias y más tendiendo a hacer unas actividades de tipo divertido, de tipo que nos causen un bienestar psicológico. También aprender a reestructurar esos pensamientos negativos y a gestionar las emociones. ¿Cuáles son las afectaciones de salud mental que están viviendo los tolimenses, que nos han llegado a nosotros, a nuestra fundación, por la línea amiga, por intervención en crisis que hemos hecho? Muchos problemas de ansiedad generalizada, ataques de pánico, estrés postraumático, todo el estrés por la situación académica. Tenemos estados de depresión, trastornos del estado de ánimo. Muchas personas venían antes ya con una vulnerabilidad de un trastorno en su estado mental, pues se ha agudizado más. Y también muchos que nunca habían presentado, pues empiezan a aparecer algunos estados de ansiedad por las nuevas situaciones. Dificultades en la regulación de emociones se están presentando bastante por esos miedos, por esa frustración, y entonces también vemos enojo, frustración, muchos problemas de esta regulación de emociones. Está afectando la parte de relaciones interpersonales. Entonces ustedes han escuchado en las noticias mucho sobre que han aumentado los conflictos intrafamiliares, los problemas de pareja, los problemas en los niños, pues lógicamente porque estamos en una situación atípica, compartiendo 24/7, en la cual no estábamos acostumbrados, y si no tenemos una regulación de emociones, pues indudablemente van a exacerbar y aumentar esa predisposición que tenían. Se ha dicho que no es que de pronto por la pandemia aparezcan nuevas formas de maltrato, no, sino que la ha agudizado. Realmente aquellas personas que nunca hemos tenido problemas con nuestra pareja o con nuestra familia, la pandemia realmente no es el causante, porque seguimos con ese buen hábito de la buena comunicación. Se ha agudizado más en personas que venían disfuncionales y que definitivamente venían con ese maltrato intrafamiliar, maltrato de pareja, y pues con todo esto se ha aumentado más. Todo está relacionado en nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, nuestro cuerpo. Entonces, nosotros, mente, emociones y cuerpo es una cadena que está unida. Lo que pase en nuestra mente va a afectar nuestras emociones y por lo tanto nuestro cuerpo. Acá es una silueta de cómo funciona nuestro cerebro, y nosotros tenemos un sistema instintivo básico, que es el de nuestra respiración, nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema circulatorio. Todo esto es lo instintivo, lo que nos permite vivir, ¿sí? Esta parte del cerebro se desarrolla posteriormente y está en el sistema emocional, en una parte del sistema límbico, y el de nuestras emociones. Y lo último que se desarrolló fue un sistema racional, o sea, el poder de tomar decisiones, el de solucionar problemas, el de fijarnos metas, el de planear, el de organizar. Todo lo tenemos en ese sistema racional.
Pero estos dos, como les decía, no actúan independientemente, sino todo lo que pase en nuestro sistema racional va a afectar lo emocional. Todo lo que ocurra a nivel emocional afecta nuestros sistemas básicos instintivos de supervivencia y de adaptación. Entonces, por ejemplo, vemos que si tenemos un pensamiento disfuncional, esto es una catástrofe, me voy a morir, de esta no voy a salir, yo sí que soy de malas, pues va a causar una emoción negativa de tristeza y de angustia, posiblemente me voy a enfermar, voy a tener gastritis y definitivamente no voy a poder dormir ni voy a poder trabajar bien. Entonces, fíjense cómo todos estos sistemas están conectados. Y es por eso que se ha insistido que nuestras emociones y sobre todo hay que tener en cuenta que influyen en nuestra salud. Mira, aquellas emociones que son negativas de enojo, pesimismo, negativos, desesperanza, todo lo que es ese polo opuesto y que a todo momento estamos viendo de nube negra y de color gris el mundo, afecta a nuestro sistema nervioso. Mira que esto está científicamente comprobado, o sea, esto es una realidad que se constató en los laboratorios, en unas teorías muy sólidas, que se ha identificado cómo el sistema nervioso, al tener una parte de estrés y ansiedad, libera unas hormonas, catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, cortisol, prolactina, todas esas se liberan en exceso y por lo tanto inhiben y afectan el sistema inmunológico. Lo mismo a nivel de la depresión, de la ansiedad, la disminución de serotonina, dopamina, que es la parte de los neurotransmisores de la depresión, pues lógicamente causan esa soledad, pesimismo, depresión, y por lo tanto nuestras defensas se bajan. O sea, ahí es donde decimos que una persona que es de una actitud positiva, optimista, de visión futurista, alegre, con esperanza, es una persona que casi no se enferma. Vemos el polo contrario, la persona que está negativa, que no quiere, no se quiere a sí mismo, que todo es una catástrofe, que no ve futuro, es la persona que se le bajan mucho las defensas y posiblemente pues ahí también haya más vulnerabilidad para que se enferme, ¿sí? Aquí vemos esto, dice la emoción positiva, como la risa, y la felicidad es curativa. Dice que en muchas ocasiones hemos escuchado que la risa es curativa. Y sí, o sea, reír sirve, estar contento, hacer chistes, buen humor, todo eso sirve, porque mira que nuestro sistema nervioso en esa felicidad, en esa risa y en ese chiste le da hay un bienestar psicológico, entonces se liberan todas las hormonas que lo hacen a uno sentirse bien, como la endorfina, la serotonina, la dopamina, y por lo tanto hace una gestión de emociones, de optimismo, de esperanza, vínculos afectivos, calidad en las relaciones, y hay una excelente salud mental. Y si hay salud mental, tenemos defensas y nuestro sistema inmunológico pues va a estar fortalecido para que esté frentero ante las virosis que tenemos. Entonces, ¿cómo no decir que ante esta pandemia también puede ser un elemento protector de emociones positivas? Claro, porque nos ayuda a estar más fuertes ante esta pandemia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay que gestionar y hacer cosas, estrategias que nos puedan servir, y para ello, pues primero aprender del virus y cómo controlarlo. Ya vimos que con información, filtrar la información confiable, reestructuración del pensamiento negativo, tratemos de aprender un pensamiento que sea optimista siempre, ¿sí? O sea, no es ay, ¿cómo le ha ido? No, ahí de mal en peor, dice mucha gente. Entonces, mira que a veces hasta el mismo salud tenemos unos hábitos tan negativos de ver el mundo, y eso se lo transmitimos a todos los que nos saludan. Entonces hay que tener buena vibra, como dicen los muchachos, muy buena actitud ante todo, ante lo bueno y en lo malo. Esto hace parte de la vida y por eso la vida es bella en esos dos polos. Tener autocontrol de sus emociones. También en esta época es bueno aprender a hacer relajación, respiración, todo esto que nos enseñan
por muchos videos virtuales que en esta época están saliendo, aprovéchenlos. Muchas veces no teníamos tiempo para aprendernos a relajar, para hacer respiración, para hacer ejercicios, todas esas rutinas, y ahorita hay de todo en internet para podernos hacer la vida más amable en esta cuarentena. Hábitos saludables en esas rutinas, hacer ejercicio, levantarse temprano, hacer muchas cosas que tenía pendientes, bañarse, vestirse, oler a rico, todas esas cosas son buenas porque lo hacen a uno sentir que el mundo sigue, que el mundo no está paralizado y que también en casa nos podemos hacer esa vida amable y agradable y no tenemos que definitivamente vivir con miedo. Y distracción, hay muchas cosas de distracción que se pueden hacer en familia, valga la oportunidad porque fíjate que a veces no teníamos tiempo y por eso nuestros niños mantenían en pantallas y con aparatos, pues ahorita con la distracción, pues fácilmente podemos hacer más un equipo de familia de jugadores en algún tema, algún ejercicio, algún parqués, alguna bingo, incluso juegos a nivel de casa, corriendo, al escondite, cosas así que puedan a uno reírse, como cuando uno era niño en nuestra época, cómo nos divertíamos haciendo todas esas cosas y mire cómo nos ayudaron. La parte de hacer rutina, ya les había dicho, el ejercicio, horario laboral limitado en casa, aquellos que están haciendo teletrabajo en la casa, no excedan sus horarios más de la oficina. O sea, yo sé que les han colocado en aprietos con tanto que hay que hacer, pero definitivamente ustedes están ocupando diferentes roles en la casa, no solamente laboral, también está el de amas de casa, el de ordenar la casa, el de cocinar, el de estar pendiente del estudio de los hijos. O sea, hay muchas cosas que definitivamente si no sabemos distribuir el tiempo vamos a colapsar y vamos a entrar en una crisis de estrés muy fuerte que nos va de pronto a dañar nuestra salud mental y definitivamente no vamos a poder articular buenas soluciones. Compartir en familia, comunicarnos con la familia que está lejana, manejar los conflictos adecuadamente, manejar adecuadamente las emociones. Entonces aquí viene parte importante de emociones que definitivamente necesitamos aprender a controlarlas porque hacen mucho daño. Hay que tener en cuenta que la ira, el enojo y la frustración hacen parte de lo que es un ser humano. ¿Qué es lo malo del enojo? Hacerse uno daño y hacerle daño a los demás, pero es totalmente adaptativo tener enojo y tener frustración. Entonces, primera estrategia, no te enganches con la persona, es decir, no le respondas a ese enojo, ¿sí? Segundo, lee tus emociones y retírate a tiempo. Es decir, si yo veo a la otra persona enojada, esa persona enojada no está pensando, ni está entendiendo, ni está comprendiendo porque ese cerebro racional no está funcionando. Entonces me expongo, si yo empiezo a enfrentarme, me expongo a que me lesionen. Entonces lo mejor es empezar a leer tus emociones y retírate a tiempo si eres tú el que está enojado. Yo necesito un tiempo para calmarme, ¿sí? Por favor, me dejan solo. O la otra persona que están a la familia le pueden decir, te vamos a dejar solo para que te calmes, para que definitivamente te controles y más tarde hablamos. Entonces eso sirve mucho. Respirar profundo, una respiración indudablemente ya la han visto mucho en las redes y es aspirar muy profundo por la nariz, detenerla en el estómago inflado y soltarla lentamente. Y volvemos, respiramos, detenemos y soltamos. Mira que eso hace que se oxigene nuestro cerebro y ese sistema límbico donde están las emociones hace que entre y se oxigene esa parte del cerebro y podamos entrar más fácil en tranquilidad. Cambia de foco atencional. ¿Qué significa? Que cuando esa persona esté enojada o cuando tengamos nosotros ira, hagamos una cosa totalmente diferente al tema que estábamos tratando, ¿sí? Hagamos algo agradable para que esa huella de memoria de ese momento feo y fastidioso y desagradable desaparezca. Entonces, haciendo algo rico, algo que les guste, definitivamente ya va a haber otra emoción, que es la de la motivación y la de la alegría. Entonces, hacerlo.
haz algo agradable, solo si estás calmado o retomas o simplemente lo aplazas. O sea, ahí lo que nos dicen, si estás calmado y ya estás preparado para solucionar el problema, bien pueda. Pero si no sientes que te ha bajado la ira, es mejor aplazarlo y mirar otro momento oportuno. Reglas del enfado. Tú tienes derecho a sentir enojo, pero no a dañar a otros, no a dañarte a ti mismo y no a dañar las cosas, ¿sí? El manejo del estrés, planificación del tiempo, como les digo, para todo tiempo, para toda actividad, y se pueden hacer, pero en forma de estar organizado. O sea, no es el buen estudiante 24 horas estudiando, no es el buen trabajador 24 horas trabajando. La persona que es planeadora y organizadora en muchas cosas, la que sabe hacer estas estrategias ejecutivas, pues indudablemente distribuye bien el tiempo que le alcance para todo, para divertirse, para la pareja, para los hijos, para todo hay tiempo si tenemos una buena planificación. Límites entre lo laboral y lo personal, ya lo habíamos dicho, optar por el pensamiento más optimista, disfrute lo que hace, con pasión, o sea, el trabajo no debería ser una carga, sino una pasión. Cuando usted encuentra que su trabajo, lo que hace es una pasión, le aseguro que no se estresa tanto. Diversión, sacarle tiempo y hábitos de vida saludable, en ese ejercicio, en comer bien, hacer ejercicio. El ejercicio es una de las estrategias que nosotros decimos es un medicamento natural, porque produce unas endorfinas, el deporte produce unas endorfinas que definitivamente hacen a veces lo que hacen los medicamentos. Entonces esto sí está también científicamente comprobado, todas las ventajas que tiene hacer deporte. ¿Cómo enfrentamos una idea intencional suicida? Yo lo coloqué porque definitivamente también en esta pandemia estamos encontrando muchas personas que se les ha agudizado esa conducta intencional suicida y a veces no sabemos en casa cómo actuar, ¿sí? Es un tema bastante largo y extenso, pero quise resumir al menos lo esencial para qué podemos hacer ante una conducta intencional suicida. Primero identifique el nivel de riesgo, señales de alerta, cuáles son las señales de alerta, que haya cambiado, que cambió su actitud, que no duerme, que no socializa, que está callado, que no se baña, que no quiere alimentarse, que definitivamente se le ve irascible, mal geniado, cuando antes no lo hacía. Aquí es importante comparar el antes y el después, porque una persona que siempre no ha sido poco sociable, no vamos a decir que estaba en riesgo, que está en riesgo de suicidio o que tenga depresión. No es si hubo unos cambios abruptos que ustedes dicen, oiga, si esto no era así esa persona, mire que le he visto un cambio extremo en esto y para mal, entonces ahí sí preocupémonos. Indagar por el plan, o sea, no les dé miedo preguntar, oye, yo te veo tan mal, te veo tan triste, ¿alguna vez has pensado en suicidio? ¿Estás pensando en suicidio? ¿Tienes la idea de suicidio? Preguntémosle directamente, porque es que si preguntamos, sabemos en qué nivel de riesgo está, o sea, si es que ya lo está definitivamente planeando desde hace días, que definitivamente ya tiene todo organizado y ahí podemos salvar una vida. Entonces el plan es, si ya tiene ese plan, o sea, el cómo, el cuándo, el método es con qué, el tiempo, en qué tiempo es probable que lo haga, y ahí se activan todas las rutas correspondientes. Si ustedes ven que una persona está en una intencionalidad suicida, llamemos a la línea 123, ¿sí? La línea 123 es de la Secretaría de Salud, es de la policía, pero ahí hay personas de Secretaría de Salud, psicólogos que están dispuestos a accionar las ayudas correspondientes a personas que intenten suicidarse. En nuestra fundación también nos pueden escribir o llamar al 318-762-5226. Entonces, ahí también nos escuchamos. Acciones de contención, brindar primeros auxilios psicológicos y atención en crisis. Quitar el acceso al método. Mira que si le hemos preguntado con qué método se puede lesionar, es posible que en la casa está el método y no nos hayamos dado cuenta que esa persona con eso se quería hacer daño y de pronto está a la vista. Pues entonces lo retiramos y lo quitamos y mira cómo estamos ayudando a que al menos no tenga el método ahí enfrente para que se haga daño. Activar red de apoyo familiar, escolar y social, es decir, unirnos todos para ayudar a esa persona
acompañamiento continuo y estar alerta a las crisis, es decir, no dejar sola a esta persona y buscar ayuda en redes de apoyo profesional, ir a urgencias, sacarle citas prioritarias, es decir, ofrecerle la atención profesional, porque indudablemente ustedes solos no van a poder muchas veces ayudarlos solos. Hay que buscar a personas expertas que puedan orientarlos cómo manejar eso y que reciban un tratamiento oportuno, evaluación y tratamiento en esa salud mental y física, y para que toda la familia esté sometida a ese tratamiento ayudando a la persona. Y recordar que todo es compromiso de esa salud mental. Ojalá todo lo que son las entidades de salud pública, las EPS y todo el sistema de salud en nuestro país mejore algún día, dándole prioridad a la salud mental. Bueno, con esto quiero concluir. Muchas gracias. Aquí coloco siempre, con seguridad tú también puedes rescatar una vida, porque indudablemente no necesita uno ser psicólogo para poder salvar una vida. Muchas gracias a Compromiso Ciudadano. Vamos a mirar qué preguntas hay. Bueno, Lorelisa, muchísimas gracias por esa charla. Y pues sí, la importancia que tiene este tema de la afectación de la salud mental y sobre todo en estos momentos que estamos sufriendo el confinamiento, y pues con algunos datos que hemos tenido y que hemos recogido, como veamos en la ley 1616-2003, que tengo entendido es la que regula todo lo respectivo a la salud mental, y algo que nos llama mucho la atención, de pronto algunos datos que maneja la Organización Mundial de la Salud, y es que dice que actualmente hay alrededor de 450 millones de personas que pueden sufrir trastornos mentales, ya sean de depresión, y que esos trastornos, por ejemplo, de depresión, la mayor cantidad de personas que lo sufren son más que todo mujeres y hombres. Y en el caso de Colombia, algo que nos llama la atención es unos datos muy significativos que nos decía, por ejemplo, que actualmente el 40.1% de personas llegan a sufrir trastorno mental, que 8 de cada 20 personas tienen algún tipo de trastorno psiquiátrico, que 19.3% de personas están sufriendo de trastornos de ansiedad, algo de lo que usted nos hablaba ahora hace un rato, que el 15% también de personas están sufriendo un estado de ánimo, están sufriendo el mismo estado de ánimo, y creemos que pues con base en lo que ha sucedido hoy con este confinamiento, pues esas cifras se habrán aumentado. Y que por último, pues de alguna forma, que un 16.6% algunas personas recurren a sustancias psicoactivas. Y ya recogiendo parte de las preguntas, 3 preguntas que tenemos que nos hicieron llegar, pues queremos hacerle la primera. Esta primera, pues creo que usted la tocó, pero no sé si de pronto haya algo más que decir. Nos preguntan es, en caso de presentarse una crisis nerviosa de ansiedad, producto principalmente de la situación del confinamiento que estamos sufriendo, ¿cuál debe ser o cuál es la ruta de atención o las líneas amigas por las cuales las personas deben pedir ayuda? Bueno, como les decía, si vamos a acudir a una ayuda externa, pues ustedes pueden llamar a la línea 123. También por las redes hemos estado socializando unos teléfonos que ha dado la gobernación, no lo recuerdo en este momento. La fundación 318-766-5226. Pero mira que en el momento en que una persona sufra la crisis en casa, también los de la casa podemos ayudar. ¿Qué tenemos que hacerle ver? Mira que cuando habla de esas crisis de ansiedad estamos hablando de crisis de pánico. Y las crisis de pánico realmente es un miedo muy fuerte en la cual la persona siente que se va a morir, siente que le va a dar un infarto, siente que definitivamente su cuerpo se va a colapsar. En ese momento las personas que estamos alrededor, primero, la vamos a tranquilizar y le vamos a ayudar a respirar, así como les enseñé, o sea, como han escuchado que se hace la respiración, vamos a ella, con esa persona que está en pánico. Ustedes no entren en pánico también porque no ayudarían para nada. Ustedes van a estar calmados y van a decirle, tranquilo, no le va a pasar nada, recuerde que esto lo está produciendo la mente, a usted no se va a morir de esto, es solo una crisis pasajera, sus pensamientos son los que están causando esa alteración a nivel de su cuerpo, así que vamos a respirar profundo, la vamos a ayudar a relajar con unos ejercicios, también le podemos hacer masaje y también podemos empezar a hablarle de otro tema, es decir, un tema que ustedes sepan
que es muy agradable para esa persona o que definitivamente se va a enganchar en ese tema. La idea en un ataque de pánico es que si la persona logra concentrarse en otro tema y no pensar en sus funciones fisiológicas, en sus alteraciones, va a ver que el organismo vuelve y se calma porque ya no está retroalimentándose por el pensamiento, sino que va a hacer otras cosas diferentes porque ya el organismo ya activó hacia un bienestar psicológico y no está concentrado en lo que su cuerpo siente. Eso sería. ¿Cuál otra pregunta? Tenemos otra pregunta y queremos pues que de alguna manera para enlazar esta pregunta en relacionado a lo que es ahorita este tema de la pandemia, del confinamiento que estamos sufriendo, de alguna manera tanto los niños como los adolescentes, de la manera como deben comportarse y más que todo en las actividades regulares que venían anteriormente, nos preguntan ¿cómo influye el deporte de alto rendimiento en los niños y adolescentes y en qué orden de prioridades los podemos incentivar en nuestros hijos, académico versus deportivo? Y creo yo que de pronto, como decía Lázaro, es de alguna manera en lo que se está sufriendo, en que muchos menores, los jóvenes, no están pudiendo acudir a sus actividades regulares que realizaban tanto de estudio como estas las actividades deportivas. Sí, acá tocan un aspecto importante que insistí mucho en la presentación y en la parte deportiva. No solamente los que tienen alto rendimiento, realmente nosotros los profesionales de la salud mental decimos que hacer deporte es un factor protector para la salud mental, ¿sí? Por todo, porque nuestros muchachos tienen disciplina, tienen motivación, luchan por conseguir un éxito en ese deporte. Entonces nos les hace fortalecer muchos rasgos de personalidad que estábamos hablando que se necesitan para este tiempo. Algunas personas, por ejemplo, en su casa, aunque no puedan salir, están haciendo primero mucho ejercicio a nivel de todos estos videos de ejercicios físicos, pero también dentro de la casa a veces también hay que adaptar y utilizar las cosas de la casa, por ejemplo, el subir escaleras, bajar, el que jueguen fútbol ahí mismo con sus hermanos, con su papá. Es decir, aquí es de creatividad y de sentir que entre todos tenemos que hacernos la vida agradable, que acá hay algo que no podemos cambiar y es salir. O sea, aquí no hay solución, pero me tengo que adaptar a lo que, a las estrategias que tenga a mi alcance, porque no puedo adoptar una actitud derrotista, sino al contrario, ser creativo de cómo puedo obtener parecido lo que antes tenía, donde podía hacer deporte afuera, como aquí en la casa, ¿qué me invento para poder hacer una muestra de esa parte deportiva con objetos de la casa, inventarme cómo puedo suplir esa parte amplia que teníamos antes? Sí hace falta, pero nos tocó adaptarnos y nos tocó ser creativos. Listo, correcto. Ahora, la última pregunta que tenemos acá que nos envían es, ante la posibilidad de una crisis en salud mental producto de los padecimientos de la pandemia, ¿cómo cree usted que debería reestructurarse la salud mental frente a la ley estatutaria de salud? Y en este proceso, ¿qué papel deberían jugar las OBC, organizaciones de base comunitaria, y de igual manera los proyectos artísticos como herramientas terapéuticas de afrontamiento social? Sí, indudablemente todo viene a partir de fortalecer la salud mental como prioridad y como derecho en toda nuestra constitución colombiana. Nos dicen como a veces, mira que pasa la triste realidad que hay una persona en crisis, la remitimos y resulta que le dan una cita a los 3 meses con el psiquiatra y a los 6 meses con el psicólogo y son 10, 15 minuticos porque definitivamente esto, ojalá todos nos unamos para que haya una política verdadera en cuanto a salud mental. Nosotros deberíamos ser una línea de prioridad, todos los profesionales de salud mental ubicados en sitios estratégicos y en lugares en los cuales podamos atender a la gente. Mira, por ejemplo, todo colegio público, privado ya debe tener su psicólogo, empresas deben tener su psicólogo, las EPS ya deberían estar constituidas con mucho más psicólogos y mucho más psiquiatras que puedan dar respuesta a tanta afectación en salud mental. Ubicar
unas seguridades en cuanto a todas las políticas de las entidades, de las EPS, para que puedan accionar en prioridad, así como un médico, como una atención médica, se tenga una atención psicológica todo el tiempo en un centro de urgencias. O sea, hay muchas cosas que se tienen que cambiar en este estado de emergencia. Y esto es ahorita para que evaluemos ahorita en esta parte de pandemia y que estamos en cuarentena. Imagínense toda la crisis que va a llegar en la pospandemia, que es ahí donde van a ver todas las secuelas que quedaron a nivel económico, a nivel de familias, a nivel de pérdidas, de duelos que tuvimos y todas esas afectaciones que dejó la pandemia. Ahí es donde se va a necesitar mucho personal de salud mental. Aquí pensaría que con toda seguridad se tiene que hacer un cambio en esta constitución en donde la salud mental no sea el patito feo, sino que al contrario sea una prioridad y un derecho que todos necesitamos. Entonces, hay que lucharlo, todos los que pensemos así, tenemos que accionar para que nuestros gobernantes le apunten a lo que es la prioridad. Pues sí, doctora Florelisa, no cabe ninguna duda que la importancia que ha cobrado la salud mental en Colombia, gracias, o digamos que gracias desafortunadamente a esta pandemia, ha mostrado la relevancia que ha tomado. Y digamos que de alguna manera la pandemia no podemos decir que sea buena, pero si le vemos algo bueno a todo lo que está sucediendo es que nos está mostrando infinidad de crisis de las cuales veníamos padeciendo, pero no queríamos verlas y en este momento, querrámoslo o no, nos las ha puesto de frente a las buenas o a las malas y nos la ha presentado. Y algo como usted decía, la importancia que tiene ahorita en este momento la salud mental cobra aún más relevancia y recordando algo que decía una alta funcionaria del gobierno en cuanto que no se necesitaban ya tantos psicólogos, que no hacían falta y ahora hoy en día nos damos cuenta de que sus palabras ahorita se caen de su peso porque es ahorita donde más vamos a necesitar psicólogos, psiquiatras, terapeutas, personas que van a tener que hacer ese acompañamiento a todas las personas. Sí. Entonces, como para ya terminar esto, pues tenemos algunas conclusiones respecto a esta charla. Y una primera conclusión que tenemos es los cuestionamientos que se nos generan frente a la salud mental y es si estamos preparados para asumir esta pandemia. Y podemos de alguna manera decir que no estábamos nunca preparados, nunca hemos estado preparados para las crisis, pero digamos que esta situación nos está haciendo sacar lo mejor de nosotros y de las circunstancias adversas, pues empezar a enfrentarlas. De igual forma, una segunda conclusión que nos muestra es que nuestra generación actual está mostrándonos algo de lo que usted nos hablaba y de pronto poco sabíamos, era del síndrome del niño emperador, y es este niño negativo que a todos se impone y que algunos los hemos sufrido, los sufrimos a nivel interno en algunas familias, y la importancia que es poder tener, a veces no los veíamos o no los veamos tan relevantes, pero ahorita dentro de este confinamiento con mayores veras se ve. Una tercera conclusión es que para prepararnos para todas las crisis debemos hacer algunos cambios, es decir, sacarnos o salirnos de esas zonas de confort que veníamos y esta situación de confinamiento sí que nos sacó a todos de todas las zonas de confort que teníamos. De igual forma, otra conclusión es que los consejos para ayudar a los hijos con sus clases virtuales, el acompañamiento que debe haber también en los niños porque están recibiendo sus clases virtuales, pero a veces no sabemos, estamos ahí al tanto, pero muchas veces no sabemos cómo reaccionar, cómo asesorarlos, cómo estar al lado de ellos, si debemos estar o no debemos estar. De igual forma que el COVID es una amenaza en todos los aspectos, ya no solamente es una amenaza de manera salud física, sino ya es una amenaza de salud mental y una amenaza que se ha vuelto económica, familiar, se ha vuelto una amenaza en todos los sentidos. De igual forma, esa incertidumbre o ansiedad que se nos genera en algunos momentos por tener una avalancha de información en muchas situaciones, y que a veces nos pone contra la pared y nos llenamos de ansiedad y a veces hasta de temor y de miedo porque no sabemos qué va a pasar. Y por último, que la afectación de la salud mental de los tolimenses en esta época de pandemia debe ser, y tenemos que, según llamados,
o hacer los llamados a la línea amiga, a asistir, usar estas líneas amigas que de pronto las entidades gubernamentales tienen al servicio o entidades como su fundación tienen al servicio para este tipo de asesoramiento y de acompañamiento y estar a la par de un proceso de adaptación y reacomodación optimista que es de alguna manera lo más cercano. No somos psicólogos, pero tenemos que darle como la cara amable a las circunstancias como para podernos llenar de la mejor buena y la mejor vibra y la mejor energía para poder enfrentar y ver un futuro mejor y ver que sí hay luz al final del túnel en toda esta situación. Pues nada, doctora Floreliza, muchísimas gracias por su acompañamiento, por la charla, por esta conferencia tan amena y tan interesante. Estamos seguros que no va a ser la última porque vemos aún más temas que están de por medio y que quizás posteriormente vamos a tener que recurrir nuevamente a otra charla. Ustedes extendernos más a analizar otros temas que también van a ser de gran importancia para todas las personas, para los ibaguereños y para los tolimenses. Muchísimas gracias. Bueno, claro que sí, indudablemente con todo estos programas que hacemos en salud mental, todas las entidades, Compromiso Ciudadano y muchas entidades, pues tenemos que mostrar que hay mucho por hacer en salud mental y que son muchos los temas que tenemos que tratar y claro, con gusto, cuando me inviten, ahí estaré. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias.